I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludando el amor del Señor, have deseando Jesus ricas y abundantes bendiciones del cielo. more Hacia than riches llegado la hora de compartir el devocional, el untold. pancito diario de vida que tanto bien hace. I would rather Me corresponde have iniciar Jesus nuestra sección de un tema en tres than partes. Y el houses tema de esta or semana lands. es la confesión I would de pecados. rather La be confesión led de pecados. by his nail Le invito a la Biblia. scarred Primera carta de Juan, capítulo 1, than to be versículo a king of a vast door Primera carta de Juan, capítulo 1, and be held versículos 8 y 10. in sin's dread Vamos a meditar bajo el título La necesidad de la confesión. Oh, I'd rather La necesidad de have la Jesus confesión. Y than voy a leer la poderosa palabra de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. that this Dice de world la siguiente manera: affords. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, I'd Si rather decimos que no hemos pecado, have le hacemos Jesus a Él mentiroso, su palabra no than está en nosotros. men's Amén. applause. Hay una realidad en la vida del cristiano que Be debemos true entender y considerar. to Y aunque no hear somos dear pecadores en el Oh, I'd estricto rather sentido de la palabra, have aún Jesus el pecado, than worldwide fame. el apóstol Pablo en Romanos I would capítulo 6 nos da una cátedra true respecto del pecado y to nos this dice que hemos muerto al pecado. Y un muerto es una persona than o to un ser be en forma insensible a king y está separado. of a El muerto no vast siente door nada físicamente. Está and be desconectado. held Entonces el apóstol in Pablo sin presenta el dread principio de estar separados, apartados ya de la vida pecaminosa. Oh, I'd rather Pero el mismo apóstol Pablo, have después del Jesus capítulo 7, nos dice salud than sostiene. anything Por un lado, separados de la vida that this pecaminosa, world pero por otro lado, todavía el pecado affords afectándonos en algunas áreas. today. Lo cierto es que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Ya no se enseñorea sobre nosotros. Sin embargo, todavía hay áreas sensibles al pecado. Y en esas áreas sensibles al pecado, y el pecado siendo un concepto muy amplio, donde aún de pensamiento pecamos, o como enseña Santiago en el capítulo 4, versículo Oh, I'd 17, rather aún have Jesus omitir o no hacer lo than bueno también se considera pecado silver or mientras gold. estemos en este cuerpo de naturaleza would caída que rather está siendo renovada Have y Jesus antes de ser glorificados completamente, oh, than siempre el pecado riches algo va a tener que decir y ver en nosotros. untold. Y en base a eso, I would rather la confesión del pecado delante de have Dios Jesus pasa a ser una than necesidad. Y eso es lo que houses está or presentando land. Juan, el amado. I would rather Por eso después en el capítulo 2, be al led inicio del capítulo 2, by dice lo his siguiente: nail hijitos míos, scarred estas cosas os escribo para que no pequéis. than Si to alguno hubiese be pecado, a abogado king tenemos para con el Padre. of a vast. ¿Quién le está escribiendo? A la iglesia. Eso de abogado tenemos principalmente es para el hijo y la hija de Dios. Oh, I'd rather Entonces, hay un hecho have real Jesus que el pecado, aunque no es nuestro than dueño y no estamos bajo el yugo del pecado silver or actualmente, todavía el pecado tiene áreas I would rather donde tenemos una sensibilidad have Jesus y nos lleva a
fallar. Oh, than riches Entonces, untold. Veamos los 3 versículos y lo que nos presenta I Juan. would rather Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no His está is en our nosotros. land. Entonces, primer consejo, I would rather número 1, cuidado con el autoengaño, by his porque sí name hay pecado en nosotros. scarred hand Consejo número 2, than confiesa tu to pecado. be Si confesamos nuestros pecados, of eres a fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. in sin Confesar tiene que ver con la repetición. its way. Lógicamente, Oh, I'd la rather confesión de pecados delante de otro hombre. than Vamos a ver mañana, con la ayuda del Señor, that this es world confesar las ofensas. affords. Pero delante de Dios se confiesa el pecado o los pecados para ser limpios de él. Número 3. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuidado con la mentira. Entonces, cuidado con el autoengaño. Es necesario confesar el pecado y cuidado con la mentira. I would rather Muchas veces, be true no son pocas, to pensamos his estamos dear call. inmunes al pecado por ser Oh, I'd judíos. rather Y have cada Jesus tanto tachamos a todo el mundo de than pecadores. No nos hemos worldwide considerado a fame. nosotros mismos. I would rather Por eso, be true el arrepentimiento to his pecado holy tiene que ir acompañado con la confesión de él delante del Señor. than to Para que be así vivamos una vida llena de integridad, sabiendo que aunque el pecado ya no es nuestro Señor, para que and be held todavía in situación de sin naturaleza caída que está siendo Fred's renovada way. en áreas espirituales nos afecta. Oh, I'd Para rather evitar esa afectación de pecado, have Jesus tenemos than principalmente que confesarlo delante de anything Dios. Saludos de paz, that this amor y world bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. affords today.